En un capítulo anterior vimos qué sí era mindfulness. Bueno, aquí vamos a ver otras definiciones y descripciones para tener un panorama un poco más amplio todavía de lo que sí es. Bienvenida y bienvenido a otro video. Y los autores de las descripciones y las definiciones las dejaré en la descripción de este video. Vamos a tener una primera descripción que es la siguiente. Darse cuenta, dice, darse cuenta de la experiencia presente con apertura y aceptación. Darse cuenta también se puede entender como notar, percatarse. En otros aspectos se entiende también como despertar. Entonces es percatarse de la experiencia presente con apertura y aceptación. Otra definición más, vamos a encontrar que es o dice mantener una conciencia momento a momento de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sensaciones corporales y el ambiente que nos rodea. Una vez más, mantener una conciencia momento a momento de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones corporales y del ambiente que nos rodea. Otra definición más de mindfulness dice que es recordar poner la atención a lo que está ocurriendo en la propia experiencia con cuidado y discernimiento. Vamos a encontrar que para algunas personas o en algunas ocasiones va a ser difícil o complicado colocar la atención en el presente, puesto que de alguna manera el presente no existe como algo, no hay nada que atender en el presente como hemos visto es es un presente en movimiento, es un flujo en movimiento. El presente no es un presente estático, no es un presente fijo, inmóvil. Em, es como estar en un río o en una cascada. El agua de la cascada, el agua que fluye a través del cauce del río, está siempre en tiempo presente. Y nosotros parándonos en medio del río, a manera de metáfora, vamos a estar todo el tiempo con el río en el tiempo presente, en su flujo, en movimiento. Es como colocar las manos en el río y ver, sentir cómo fluye a través de nuestras manos ese momento presente que está ocurriendo. Es una gran metáfora esta del río, puesto que como tiene su cauce todo el tiempo está en movimiento y es un gran ejemplo para entender cómo el presente está en movimiento todo el tiempo, al igual que una cascada, al igual que las olas del mar, que todo el tiempo están en movimiento, todo el tiempo están en un presente, al igual que nosotros, viviendo el mismo presente. Y un punto muy importante que acabamos de mencionar en la última definición es esta cuestión del discernimiento. El discernimiento, porque mindfulness no solo es un entrenamiento de la atención y de ciertas actitudes como hemos visto y vamos a seguir viendo, sino que también incluye un discernimiento. Un discernimiento es notar o reconocer si la acción que voy a realizar es constructiva, es virtuosa o es una acción que genera aflicción o genera malestar, ya sea a mi propia persona o a alguien más o a algo más. Es muy importante porque no solamente se requiere esas actitudes de las que hemos hablado y seguiremos hablando, ni tampoco es suficiente con el cultivo de la atención, sino es importante poner en estos elementos uno más, que es el reconocimiento de los efectos que van a tener mis acciones, si van a ser de beneficio o van a afectar de manera negativa a mi propia persona o a alguien más o a algo más. En un esfuerzo por generar un consenso acerca de la definición de mindfulness, en 2016 se presenta un artículo
el cual propone que mindfulness consiste principalmente de dos componentes. El primero involucra la autorregulación de la atención, de manera que ésta se mantiene en la experiencia inmediata, en el presente continuo, permitiendo un reconocimiento aumentado de los eventos mentales en el momento en el que están ocurriendo. Una atención en el devenir, en el momento a momento, instante tras instante. Y el segundo componente involucra adoptar una orientación particular hacia la propia experiencia en el momento presente, en el momento en el que está sucediendo. Una orientación particular, es decir, una serie de actitudes específicas predispuestas. Una predisposición, tener una predisposición hacia el evento, hacia la experiencia que nos está ocurriendo de cierta manera. ¿Cómo? Con curiosidad, con apertura y con aceptación. Como hemos visto, ¿cómo se cultiva la curiosidad? Cultivando esa mente de principiante, esa mente atenta, esa mente que ha quitado las expectativas, esa mente que está expectante a la novedad. ¿Cómo se cultiva la apertura? Cultivando el no juicio, el no enjuiciamiento, la no crítica, la no calificación, el no poner etiquetas. ¿Y cómo se cultiva la aceptación? Cultivando el no rechazo, cultivando tanto el no rechazar la experiencia que me está sucediendo como el no aferramiento, el no querer anclarme a esa experiencia y de alguna manera pretender que no termine o pretender que dure más de lo que tenga que durar. Y entonces, si vamos a estar entrenando y cultivando la atención, como las actitudes, como el discernimiento que hemos visto, pues entonces nos vamos a encontrar con la distracción. Nos vamos a encontrar varias veces en múltiples ocasiones con la distracción de diferentes formas. ¿Qué es la distracción? La distracción podemos entenderla como una elaboración no intencional de pensamientos sobre el futuro o el pasado, incluyendo preocupaciones o catástrofes. Una forma de distracción es la rumiación. La rumiación es estar masticando ideas, dándole vueltas a ideas, fusionándose con los pensamientos sin un orden específico, sin una intención voluntaria. Se puede tener también una mente errante o una mente que divaga, que este tipo de mente que de manera no intencional comienza a divagar precisamente de un pensamiento a otro en temas no relacionados a la tarea o a la actividad que se está realizando en el momento. Se empiezan a hacer elaboraciones mentales de nada que tenga que ver con lo que se está haciendo en el momento. Y esa es una mente errante, una mente que divaga. Todos estos pensamientos surgen de manera involuntaria y secuestran de alguna manera nuestra atención, secuestran nuestra atención, la secuestran del momento presente en el que estamos o en el que estábamos y se pierde. Eventualmente, como hemos visto, mindfulness también es recordar, traer la atención a lo que estamos haciendo, momento a momento. Es diferente a crear escenarios sobre el futuro de forma voluntaria y estructurada y a dirigir la atención de forma intencional a los recuerdos. Es decir, no quiere decir no planear a futuro o no recordar en ningún momento algún aspecto del pasado. Estos aspectos son completamente válidos siempre y cuando nosotros planeemos de manera intencional. Estamos viajando al futuro, por así decirlo, de manera mental, estamos planeando de manera intencional, de acuerdo a las fechas, de acuerdo a actividades, se organiza un calendario, programas, ¿cierto? O del pasado es completamente válido
recordar algún momento específico, para recordar algún aspecto en específico de algún año anterior, alguna época pasada. Y entonces, a manera de conclusión, para terminar este video, vamos a tener que entonces mindfulness va a incluir 3 aspectos importantes. Uno, el cultivo de la atención, recordar traer la atención. Otro, el cultivo de ciertas actitudes específicas con las cuales nos invita a, a acompañar la experiencia que estamos viviendo en el momento. Y otra muy importante también es el discernimiento, el reconocer si la acción que voy a realizar o que estoy realizando me causa algún tipo de daño a mi persona o a alguien más o a algo más. Y también un aspecto natural de la mente, que es el distraerse, que va a estar presente siempre en nuestra práctica formal y en nuestra práctica no formal. A lo largo del día va a haber situaciones externas, tanto internas, que nos van a estar distrayendo del momento en el cual nos encontramos. Pensamientos que van a estar secuestrando nuestra atención y llevando nuestra atención a otro momento, a otro plano, a otra situación, estando nuestro cuerpo en el momento presente. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en la siguiente. Chao.